Hoy México está de fiesta, pues nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador da su tercer informe a la mitad de su sexenio, al que le ha costado mucho trabajo sacar adelante, pues después de una pandemia y todos los ataques de la oposición que hacen contra su gobierno de la 4T, ha sabido salir a flote y renacer como un ave fénix. Sin lugar a duda, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido uno de los mejores presidentes de México, pero toda esta y más información te la tenemos aquí en tu canal Nota Gorda, donde te traemos las noticias rellenas de información. Yo soy tu amiga Yomira. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a tu canal Nota Gorda, donde te traemos las noticias rellenas de información. Yo soy tu amiga Yomira y antes de comenzar te invito a que formes parte de esta comunidad. ¿Cómo? Suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, ayudándonos compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, arranquémonos con toda esta nota. Amigos, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo su tercer informe de gobierno. Y es que recordemos que para él ha sido muy difícil, pues se ha visto golpeado su gobierno por todas partes por parte de la oposición. Y es que también una de las cosas es que él inició su gobierno con un México destrozado, un México que estaba saqueado completamente y privatizado. Amigos, pero ¿cómo se comportaron los indicadores económicos en lo que va de la administración de nuestro presidente? Pues bueno, en el segundo año de su gobierno debemos de recordar, como ya mencionamos, que hubo una pandemia. Que desató una crisis a nivel mundial, no solo en México, la cual provocó el PIB de México registrara una contracción histórica del 8.2% en el 2020. Aunque la inflación y el tipo de cambio se han mantenido estables, nuestro presidente López Obrador llegó a la mitad de su sexenio con una de sus principales promesas en vilo: crecer al 4%, un reto que vio agravado por la pandemia del COVID-19 y que, de acuerdo con las cifras oficiales y analistas consultados, será difícil de cumplir. Si bien la economía mexicana ha sido parte de una inercia de la desaceleración, estancamiento y recesión a nivel mundial debido a la pandemia del COVID-19, analistas consideran que la austeridad del gasto público y la falta de inversión contribuyeron a que México registrara una contracción histórica de 8.2% del Producto Interno Bruto del PIB. En el 2020, y desde que López Obrador asumió la presidencia, se han creado 3.8 millones de pobres, que pasaron de ser 51.9 millones en el 2018 a 55.7 millones en el 2020, según el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Es que en criterios de política económica, el PIB bajó un 8.2%, estimando un 6% al 2021. Esta inflación de diciembre del 2019 al diciembre del 2020 y diciembre del 2021 pasa a un saldo a diciembre del 2019 del 19,0455. Un saldo a diciembre del 2020 del 19 al punto 90, y a comparación con el estimado del 2020 son 20,01 pesos por dólar. El petróleo, el precio por barril, en diciembre del 2019 pasa de un 56.05 al saldo de diciembre del 2020, que es un 35.78 pesos, y en el 2021 del 42.1. La deuda externa neta a comparación del 2019, en el 2019 fue de 203.708. para llegar al 2021 con 221.448. No obstante, las cifras oficiales también indican que en lo que va de su administración, el tipo de cambio solo se ha acercado al piso de los 23 pesos, en bancos en los picos más altos de la pandemia, y se han mantenido estables además. El gobierno espera un repunte en la economía superior al 6%, anclando el comercio exterior por el nuevo tratado en México, Estados Unidos y Canadá. La forma en la que ha manejado las finanzas públicas este gobierno es favorable si la comparamos con otros sexenios que
esto debe a un mayor control de gastos. Sin embargo, se plantea que no es suficiente para alcanzar las metas en materia económica, y eso se debe a los proyectos en los que reposa el Plan Nacional del Desarrollo, el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía y Sembrando Vidas. ¿Cuántos empleos puede generar el Tren Maya, la Refinería y Santa Lucía? Pues bueno, no hay un impacto económico que alcance a revertir la situación en la que nos encontramos. Pero en el tipo de cambio, desde que Obrador asumió la presidencia de México, incluso desde la campaña, el tema más preocupante para los analistas en la economía era pues había una incertidumbre sobre si se presentaría devaluaciones en el tipo de cambio, si habría más deuda o si la inflación se elevaría. Lo que no ocurrió en 2019, al contrario, el peso fue de las monedas mejor posicionadas y no hubo volatilidad en los precios de alimentos. Y la balanza comercial presentó superávits. En el 2019 el tipo de cambio finalizó con 19.04 pesos por dólar. Pero en el 2020, cuando la pandemia se asentó ya en el país, el billete verde cerró el año en 19.90, un ligero aumento del 4.5%. Para este 2021, la Secretaría de Hacienda estima que finalizará con 20.01, pero en lo que va del año se ha mantenido en un rango de entre 19 y 22 pesos. Apenas en marzo pasado, el peso mexicano cerró con 20.58 como la segunda moneda con mejor desempeño frente al dólar, solo por debajo del real brasileño. Por parte de la inflación, que fue el indicador más positivo en el año del 2019, al ubicarse en el 2.89% para el 2020, subió a un 3.15%, aún en el rango del Banco de México, que es de 3%. Y lejos del 6.77% que alcanzó en diciembre del 2017. En lo que va del 2021, el aumento de los precios se han mantenido estables. Incluso el último dato del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de la primera quincena de agosto, mostró que el gas LP, uno de los energéticos más usados en los hogares mexicanos, fue el principal contribuyente para que la inflación se redujera a un 0.02%. La Secretaría de Hacienda estima que el cierre del año se ubique en un 3.80%. Por parte del PIB, es uno de los indicadores económicos con el peor desempeño en el sexenio actual, con cifras negativas entre el 2019 y el 2020, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 2019, previo a la pandemia, la economía mexicana terminó con una contracción de 0.1%, lo que preocupó al gobierno federal, pues complicaba sus metas de terminar el sexenio en un 4%. Aunque había esperanzas de alcanzar el objetivo en los siguientes años. Para el 2020 la pandemia se asentó por completo en México y en el mundo, y se registró una crisis a nivel internacional que provocó el cierre de negocios y pérdidas de empleo. El INEGI reportó una contracción del menos 8.5% en el PIB, el cual alcanzó un nivel similar al del primer trimestre en el 2016. Así, con 2 años al hilo de contradicciones, la meta del gobierno federal de concluir el sexenio con un crecimiento del 4% se mantiene en vilo. De acuerdo con el analista económico, lo que sí es grave es el hecho de que tenemos mecanismos que nos permiten propiciar el desarrollo económico. Los proyectos de gobierno no han ayudado en esta crisis de pandemia. La Secretaría de Hacienda prevé este segundo año un mejor panorama para la economía mexicana gracias a la implementación del plan de vacunación y de la reactivación económica. La dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O estima un rebote del 6%. El nuevo estimado es mayor al que se proyectó en abril pasado en los precriterios generales de la política económica. Para el 2020, el cual era del 5.3%, debe concretarse las proyecciones de Hacienda, o sería el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el que el PIB finalizaría en números positivos. En cuanto al petróleo, el avance del coronavirus provocó un desplome en los precios del petróleo, no visto en los últimos 20 años. En el 2019, previo a la pandemia, la mezcla mexicana se ubicó en 56.05 pesos por barril. El paquete económico del 2020 proyectó un
precio del petróleo de $49 por barril, pero cayó a 52.55% desde diciembre del 2019, cuando empezó el brote, y llegó hasta cerca de los $20 al finalizar el año. Este se vendió en 35.78 pesos por barril. En julio pasado, la Secretaría de Hacienda modificó el precio promedio anual de la mezcla mexicana del petróleo de 42.1% a $58.8 por barril, mientras que la plataforma de producción pasó de 1.857 a 1.794 miles de barriles diarios. Este martes se registró una caída del petróleo debido a que se espera una disminución a la demanda después de un huracán, pues este cerró la refinería en la costa estadounidense del Golfo, y mientras los países de las organizaciones de países exportadores de petróleo OPEP se prepararon para una reunión esta semana luego de que Washington pidió al grupo que bombee más crudo. Pero es que sin duda a nuestro presidente le ha costado muchísimo trabajo sacar a México adelante, pues recordemos que recibió un México saqueado, sin dinero, ensangrentado, con violencia, y por supuesto venía con una deuda enorme de muchísimos sexenios anteriores y privatizaciones que se quedaron desde 1994, un sexenio en donde México fue privatizado completamente. Pero claro que nuestro presidente, pese a todo, ha dado batalla y ha logrado al menos poner a México en estabilidad, esta estabilidad que los mexicanos no veíamos durante años, pues a pesar de la pandemia hemos tenido vacunas que no están diluidas con agua, con sal, y por supuesto ha habido un crecimiento en cuanto a las oportunidades para México. Pues recordemos también que México está recibiendo ya un beneficio que es el bienestar, que va a dejar también empleos para México, aquellos programas que por supuesto van a generar un empleo a mexicanos que, si bien ya se quedaron sin trabajo, van a poder tener un nuevo trabajo, y esto reduciría el desempleo en México. Y a pesar de que está dando pasos pequeños, son pasos contundentes y firmes para el beneficio de México. Pero hasta aquí queda toda esta información. Es un gusto poder saludarlos. Yo me despido, no sin antes invitarlos a que formen parte de esta comunidad, como suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, ayudándonos compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Y ahora sí, nos vemos la próxima.